Señor Jesús les bendiga. ¿Cómo están? Vamos a leer la palabra en el libro de Isaías, capítulo 40, Isaías, capítulo 40, versículo 31. Muy contento de estar nuevamente aquí, de poder servir a Dios, de servirles a ustedes, y muy agradecido con Dios por esta oportunidad, al hermano Jorge Luis, el pastor, por la invitación, y muchas gracias por el agua. Gracias. Bueno, ¿encontraron? Amén. Dice Isaías 40:31: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Saben que en la canción, cuando cantamos la canción, primero decimos que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, y al final decimos como las águilas sus alas levantarán. Pero el texto dice primero que vamos a levantar alas como las águilas. Pueden tomar asiento, y voy a empezar leyendo una fábula, un cuento que encontré, y voy a leer dos versiones. El cuento se llama El águila que nació como gallina. Dice: caminando por un prado, un granjero se encontró un huevo de águila. Sin pensarlo dos veces, lo metió en una bolsa y, una vez en su granja, lo colocó en el nido de una gallina de corral. Así fue como el aguilucho fue incubado y criado junto a una ninada de pollos. Al creer que era uno de ellos, el águila se limitó a hacer durante su vida lo mismo que hacían todos los demás. Escarbaba en la tierra en busca de gusanos e insectos, piando y cacareando. Incluso sacudía las alas y volaba unos metros por el aire, imitando así el vuelo del resto de gallinas. Los años fueron pasando y el águila se convirtió en un pájaro fuerte y vigoroso. Una mañana divisó por encima de él a una magnífica ave que planeaba majestuosamente por el cielo. El águila no podía dejar de mirar hacia arriba, asombrada de cómo aquel pájaro surcaba las corrientes de aire moviendo sus poderosas alas doradas. ¿Qué es eso?, le preguntó maravillado a una gallina que estaba a su lado. Es el águila, el rey de todas las aves, respondió cabizbaja su compañera. Representa lo opuesto de lo que somos. Tú y yo somos simples pollos, simples gallinas. Hemos nacido para mantener la cabeza agachada y mirar hacia el suelo. Concluyó. El águila asintió con pesadumbre y nunca más volvió a dirigir su mirada hacia el cielo. Tal como le habían dicho, murió creyendo que era una simple gallina de corral. Y así termina el primer cuento de un águila que nació como gallina. Y eso tiene que ver con los que nunca ven la luz y nunca despiertan y mueren sin conocer al Señor Jesús. Nunca supieron en realidad qué era. La otra versión del cuento dice así: los huevos rodaron cuesta abajo. El primero, porque se cayeron dos huevos del nido del águila, y el primero quedó prendido en una rama, el segundo cayó sobre un carro de heno. La pareja de águilas buscó sus huevos, pero solo encontró el que había quedado en las ramas del árbol. Del segundo no tuvieron noticia y lo dieron por perdido. Al menos nos queda uno, dijeron, y se llevaron el huevo a un nido nuevo. El carro de heno llegó a una granja. Mientras el granjero descargaba el heno, encontró el huevo y se lo llevó a las gallinas. Ellas cogieron el huevo y le dieron calor.
Días después el huevo eclosionó y nació el aguilucho, pero las gallinas no sabían qué era. Vaya pollo tan raro, decía, y lo criaron como un pollito más. El aguilucho crecía y creía, pero seguía comportándose como una gallina. Sin embargo, había algo en su interior que le decía que aquel no era su sitio. Y miraba al cielo, donde veía las aves volar y suspiraba. Ojalá yo también pudiera surcar el cielo. Las gallinas le oían decir aquello, le decían, pero recuerda que no eres más que una gallina y las gallinas no pueden volar. Semanas después apareció por allí otro pájaro extraño y las gallinas se alborotaron. Mirá, otro pollo raro, dijeron. No soy un pollo ni una gallina, soy un águila y estoy buscando a mi hermano. Dijo el águila. Aquí solo hay gallinas, dijo el gallo. Será mejor que te vayas. El pájaro se fue, pero su hermano, que lo había oído todo, entonces empezó a atar cabos. Se dirigió al manantial y miró su reflejo en el agua y se sorprendió al ver que el reflejo no le devolvía la imagen de una gallina o un pollo, sino una igual a la del pájaro que había estado en la granja. Soy águila, gritó, entonces podré volar. Todas las gallinas empezaron a reírse. No eres más que una gallina fea, le decían, pero el águila decidió intentarlo. Así que fue dando saltos hasta que consiguió subir a lo alto de una pequeña colina. Allí intentó abrir sus alas, pero eran tan grandes que no sabía qué hacer con ellas. Entonces apareció el granjero y cogió el águila y la colocó en una rama. Con un palo largo le fue dando pequeños toques al águila para que fuera al extremo de la rama. Desde allí todo era maravilloso. La caída era enorme, pero el águila solo miraba al cielo. Aún así seguía sin saber qué hacer. Al ver que no hacía nada, el granjero sacó un hacha y cortó la rama. Por instinto, el águila abrió las alas y empezó a planear. Luego intentó agitarlas y descubrió que eso le permitía subir más alto. Otra águila se acercó y le dijo: hola, hermano, por fin te encontré. Las dos águilas se fueron al nido donde estaban sus padres. Estos se pusieron muy contentos al encontrar a su hijo perdido. Tuvieron que enseñarle muchas cosas, pero por fin juntos de nuevo. Tal vez eso somos nosotros hoy, esperando regresar a la presencia de Dios. Estamos esperando volar de nuevo y encontrarnos en la casa, ver cara a cara al Señor. Este cuento me llevó a meditar esta mañana por qué nosotros vivimos. ¿Qué somos? ¿Somos águilas o somos gallinas? Esto es una metáfora. Es decir, ¿tenemos las alas para volar como el águila o somos simples gallinas? Hoy le pregunté a algunas personas si éramos águilas o gallinas. Algunas me respondieron que éramos gallinas y otras que éramos águilas. Pero la pregunta siguiente es: si somos gallinas, ¿seremos transformados para convertirnos en águilas? Y si somos águilas, ¿por qué vivimos como gallinas? Esta reflexión creo que nos debe llevar a pensar un poco más allá y a ver cómo hoy nosotros reaccionamos de nuevo, porque todos los días es un día especial para pensar en qué hacer como cristianos, qué hacer por nosotros y qué hacer por los demás. Y en la medida que logremos reaccionar, en la medida que podamos entender realmente quiénes somos. Ahora acabamos de leer que hay un tesoro en vasos de barro. ¿Qué somos realmente?
¿por qué Dios nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito para salvarnos? ¿Qué es el valor que nosotros tenemos? ¿Cuál es el poder? Y cuando quise darle como un título a esta enseñanza, empecé a pensar en muchas cosas. ¿La iglesia es un gallinero o es un criadero de águilas? Empecé a pensar, ¿por qué nosotros, si somos águilas, por qué vivimos como gallinas? Empecé a pensar, ¿y cuándo sucedió esto? ¿Y por qué sucedió? Y entonces decidí contarles a ustedes hoy con una sola intención. Primero, ¿cómo hacemos nuestro trabajo final? ¿Cómo reaccionamos? Porque necesitamos volver a volar. Y lo digo porque la Escritura me permite afirmarlo. Dice que los que esperan en Jehová, ¿qué tendrán? Nuevas fuerzas. ¿Volarán como qué? Como las águilas. Y entonces, si podemos volar, ¿por qué vivimos como gallinas? Podemos entonces nosotros hoy meditar en lo que Dios quiere para cada uno y cómo fue que Él nos creó. Pregúntele al que está al lado, ¿gallina o águila? ¿Somos águilas o gallinas? Es necesario entonces conocer la historia del hombre. Y cuando digo la historia del hombre, no es la historia que nos cuentan en el mundo religioso o en la academia, en las universidades. Es la historia que nos cuenta la Biblia. El hombre era señor de todo. El hombre era señor del aire, de la tierra y del mar. ¿Cuándo perdió el hombre esa capacidad? ¿Cuándo nos cortaron las alas? ¿Cómo podemos nosotros recuperar lo que perdimos? ¿Podemos volver a la altura donde estábamos antes? Y yo quiero decirle, sí y siempre sí. Pero es necesario entonces entender qué fue lo que pasó. ¿Por qué hoy vivimos como gallinas? Y lo digo porque el hombre viviendo en el huerto del Edén, el hombre vivía como hijo de Dios. Y el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Y podemos pensar que cuando el hombre vivía como hijo de Dios, era un águila. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué el hombre fue condenado? ¿Por qué el hombre fue enviado y por qué fue puesto en la tierra y se le envolvió en un cuerpo de barro? Que el cuerpo volverá a la tierra, pero nosotros volaremos hacia Dios. Nosotros estaremos en otras condiciones. Y lo que encontré es que nosotros hemos nacido como hijos de hombres. Y lo digo porque el Señor dijo que Él nos visitó como hijos de hombres. El Señor dice, y hay una escritura en el Salmo que dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Sabe qué es ese hombre? El águila, el que volaba. ¿Y el Hijo del Hombre para qué? Para que lo visites. Pero visitando al Hijo del Hombre en esta condición caída, ya sin alas, a veces sin el poder que deberíamos tener, cuando existe hoy la posibilidad de llenarnos de poder, de tener la autoridad necesaria para ir a hacer el trabajo y libertar a los cautivos. Entonces el hombre pierde cuando pecó. Y nosotros hemos tratado de entender qué fue lo que pasó con el hombre cuando pecó, qué fue lo que perdió.
Y muchos han dicho que el Señor dijo que el día que pecares ciertamente morirás. ¿Murió el hombre o no murió? Y yo quiero decirles, el hombre murió, el hombre perdió, el hombre falló, el hombre erró en el blanco. Y eso lo llevó a la muerte. Y no estoy hablando de la muerte física. Y lo digo por qué razón. Porque a partir de ese momento el hombre se convirtió en una gallina, en un ser cobarde, en un ser temeroso, en un ser miedoso. Y lo digo porque la Escritura lo afirma. Es que dice que cuando Dios decidió buscar al hombre, ¿qué dijo el hombre? Me escondí porque tuve ¿qué? ¿Por qué le dio miedo? Porque se sintió desnudo y avergonzado, temeroso. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Había muerto. Yo no estoy hablando de la muerte física, es una muerte espiritual. Perdió la desconexión, perdió la conexión que tenía con Dios. Mejor dicho, le quitaron los minutos y el internet y los datos. Quedó aislado. Entonces lo primero que el hombre pierde es esa conexión con Dios, esa vida que él tenía, ese poder que le permitía a él hacer otras cosas, porque cuando vemos en Génesis, al hombre se le creó a imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza de Dios, para hacerlo Señor de las aves, de los peces y de las bestias de la tierra. Muere el hombre, se siente desnudo, se siente avergonzado, tiene miedo, se acobarda. ¿Y qué castigo ejecutó Dios contra el hombre? Porque no solamente fue que murió, sino que perdió la paz. Si usted siente miedo, es porque no tiene una completa paz. Por eso la Biblia habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque hoy en la condición que nosotros estamos, siendo águilas, pero viviendo como gallinas, no podemos entender qué era lo que el hombre hacía y tenía antes de haber pecado. Pero hay una buena noticia: podemos recuperar todo lo que perdimos. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Como las águilas, sus alas levantarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando viene la sentencia de parte de Dios, bueno, primero sentenció a la serpiente y nos dio una esperanza, porque Él dijo que de la simiente de la mujer y de la simiente de la serpiente nacería uno que le daría en la cabeza al enemigo y nos permitiría estar hoy aquí reunidos con la esperanza de que volveremos a ser lo que éramos antes. Volveremos a correr y no cansarnos, a caminar y no fatigarnos, a volar como las águilas. Cuando Dios decidió castigar, recuerden que el hombre y la mujer quisieron taparse ¿con qué? Con hojas de higuera. Israel está a punto de taparse con una hoja de higuera, y es el templo que ellos van a reconstruir. Dios no les ha pedido ese templo. Dios no quiere ni días de reposo, ni fiestas solemnes, ni lunas nuevas, ni sacrificios, nada de eso. Lo puede leer en Isaías. ¿Qué quiere Dios? Que reconozcan que el Señor Jesús es el Salvador, es su Mesías para ellos, y que Él es Dios sobre todas las cosas, y que se aparten del pecado y que hagan lo correcto. A la mujer hay dos sentencias que Dios da hacia la mujer: dolor
y sujetarse a su marido. ¿Por qué lo hace? Porque al perder nosotros la condición que teníamos, empezamos a sentir dolor, miedo, vergüenza, y porque la mujer se dejó engañar. Pero antes de eso no hay ninguna parte. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó para que convivieran. Ahí no había uno que tuviera la autoridad sobre el otro, no. Ellos debían vivir sin ningún problema. Cuando llega el pecado, la mujer se dejó engañar y desobedeció y le dio al hombre y él también comió. Por lo tanto, Dios decidió poner un orden. ¿Por qué? Porque ya viviendo nosotros como gallinas necesitábamos establecer un gallo en casa. Me imagino, ¿no? Eso suena chistoso, pero es la realidad. Necesitábamos poner, o Dios necesitaba ponerle orden. Pero el dolor solamente fue para la mujer o para el hombre también. Para los dos. Porque hay mucha gente que dice que con dolor dará salud, pero luego en ese capítulo 3 de Génesis, el Señor dice, al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Esa maldición era sobre el planeta Tierra o sobre este cuerpo que es tierra. Porque después del pecado vinieron las enfermedades al hombre. Yo creo que el hombre moría de viejo, de muchos años, pero el pecado nos trajo desgracia, el pecado nos trajo miedo, el pecado nos trajo las enfermedades. Y entonces el Señor aquí dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Es decir, para el hombre también había dolor. Ahí es donde pienso que el trabajo lo hizo Dios como un castigo para el hombre. ¿Por qué? Por su pecado. Porque desobedeció a la voz que Dios le había dado y el hombre pecó, murió, se llenó de miedo, de temores y de enfermedades. Y le tocó que trabajar. Espinos y cardos, ¿qué? Te producirá. Si eso es la tierra o es el cuerpo humano que es tierra, empezó a nacer la gente con defectos físicos, ciegos. Dios no hizo y no creó al hombre ciego, no creó los paralíticos, no creó gente enferma de los nervios. Nosotros hoy, la humanidad está sometida a una presión muy fuerte, pero el problema que tenemos es que no hemos entendido que aunque vivimos como gallinas, somos águilas y que con Cristo todo lo vamos a poder, todo lo vamos a superar, que hay esperanza de salvación, que hay esperanza de salud, que hay esperanza de estar un día en otras condiciones. La humanidad hoy vive un mundo miserable. ¿Por qué razón? Por esa desobediencia de la mujer y del hombre en el Edén. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque es necesario que usted entienda que aunque vivimos en cierta forma acobardados, porque nosotros muchas veces decimos somos muy valientes, pero nos asusta un animalito, nos da miedo y nos da temor muchas cosas, nos mantienen arrinconados con ese pensamiento, porque ¿qué aprovechó el enemigo?
para meter una serie de creencias en medio de nosotros, para meterle a la humanidad cuentos, porque no se le enseña la palabra. El enemigo no enseña la palabra, el enemigo enseña ¿qué? La mentira. El enemigo le enseña a la humanidad que es una gallina. Pregúntele a los hombres, ¿qué pasa después de la muerte? Y la mayoría dice, nadie sabe, nadie es eterno en el mundo. ¿Y qué dice la Biblia? Que después de la muerte hay esperanza, hay vida. ¿Qué dice la Biblia? Que nadie es eterno, o que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Cuando, hermanos, usted esté en su casa, por favor, trate de meditar un poco en lo que le estoy diciendo, de si somos águilas o gallinas. Y si somos águilas, ¿por qué vivimos como gallinas? ¿Por qué no pensamos en la necesidad de sacudirnos, de despertar, de reaccionar? Deje que Dios obre en su interior. Trate de pensar que la vida es más que lo que estamos viendo. Creo que ahora lo leíamos. Nosotros vemos lo terrenal, parecemos gallinas a toda hora mirando hacia el piso, porque no entendemos cuál es la posición del cristiano, de esa águila que siempre está mirando sin miedo al cielo, con la esperanza de que nuestro Señor muy pronto vendrá a recogernos, con la idea de que sí podemos, de que tenemos el poder necesario. Porque es que cuando el Señor vino a buscarnos, vino a darnos el poder que necesitábamos, vino a abrirnos el conocimiento, vino a entregarnos el alimento espiritual que nutre nuestra alma. Cuando Él le dice a los apóstoles y a todos los seguidores, esperen en Jerusalén hasta que sean investidos de poder, nosotros hoy no estamos esperando que venga el Espíritu Santo a darnos poder. Ya lo tenemos, está en nuestras vidas, lo hemos recibido. Pero ¿qué vamos a hacer con ese poder que tenemos en nuestras manos? Estamos a punto de recuperar la gloria perdida. Falta muy poco. Debemos entonces reaccionar. Y como el águila, les puedo decir, viene un nuevo amanecer. Volveremos a volar. Andaremos en las alturas. Dejaremos la cobardía de las gallinas. Viviremos delante de Dios. Veremos su rostro. Volveremos al huerto del Edén. En su venida no nos alejaremos avergonzados como Adán y su mujer cuando Dios los llamó. Y muy pronto vamos a escuchar la voz de Dios. Muy pronto Él se nos va a manifestar. ¿Y sabe qué va a pasar? No más dolor, no más angustia, no más lágrimas. Viviremos sin miedo, llenos de valor, seguros. Nos vamos a rejuvenecer, no nos vamos a volver a enfermar, no tendremos que trabajar. No, esta le va a gustar a las mujeres, no sujeción al marido. Sí, es que no habrá maldad. Nosotros hoy tenemos que tener un orden, pero en ese tiempo no vamos a tener lo que vivió la humanidad, que lo estamos viviendo hoy. Después del pecado vino el tiempo de Noé. Violencia, maldad, corrupción,
perversidad. Y eso lo estamos viviendo hoy. Hermanos, Dios es bueno para con todos, y en especial con aquellos que le han obedecido. Nos vestirá, pero no con hojas de higuera. Nos vestirá con el sol de justicia. Nos dará un lino o un lino limpio y resplandeciente. No volveremos a la condición que tenemos hoy. Vamos a lograr pasar esta prueba y este periodo de castigo, de angustia, de preocupación, de tener que pensar en tantas cosas que realmente no valen la pena. Hoy lo único que vale la pena es prepararnos para el encuentro con el Señor. Hay que despertar, tenemos que sacudirnos y reaccionar. Les puedo asegurar que estamos en la recta final. Y el enemigo introdujo una cantidad de pensamientos y de creencias para mantenernos como gallinas. Hoy les puedo decir, Dios ha decidido despertar al mundo y llenarlo de valor, perder esa cobardía. ¿Por qué las gallinas corren de miedo? Porque ellas saben que hacen parte de la cadena alimenticia y que los van a matar. Pues yo quiero decirles, nosotros no tengamos miedo ni a la muerte, porque hay uno que dijo que Él es la resurrección y la vida, y que el que esté muerto, aunque toque morir, viviremos, volveremos a la condición que perdimos. Algunos creen que nos van a coger de sorpresa, y yo les digo, el Señor vino a darnos esperanza, a darnos luz, a entregarle a la humanidad la oportunidad de salvación, de volver a su presencia, de entender que ni el pecado, ni la muerte, ni el miedo nos debe acobardar más, porque aquí está el que venció el pecado y la muerte. Adelante, hermanos, que vamos a llegar, vamos a volar. El Señor Jesús les bendiga.